¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Compartiendo. El día de hoy les tenemos un episodio bastante turbio y si tú eres de los que disfruta escuchar de ese tipo de temas sobre asesinos seriales, asesinatos y temas de esta índole, ponte cómodo, cierra tus ojos y presta mucha atención. Permíteme entrar en tu subconsciente con el siguiente personaje. Uno de los 3 hombres que más personas han matado con sus propias manos en todo el mundo durante el siglo XX. Está considerado entre los 3 peores asesinos seriales que constan de Harold Frederick, el médico británico que fue acusado y sentenciado a cadena perpetua por matar a más de 200 de sus pacientes, y Luis Alfredo Garavito Cubillos, un pederasta, el mayor asesino serial y agresor de niños de la humanidad, sentenciado a 40 años de prisión por 138 fallos condenatorios en Colombia. A continuación, estás por escuchar un fragmento de la historia del más cruel de los asesinos seriales, Pedro Alonso López, o mejor conocido como el Monstruo de los Andes. El Monstruo de los Andes decía que quería arrebatarles la inocencia a sus víctimas, así como le había sucedido a él, cuya vida estuvo marcada por el sexo, los abusos y la violencia. En sus confesiones, se recoge que el delincuente se justificaba diciendo: Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas niñas y jóvenes pudiera. Era el 7º hijo de un total de 3 hermanos, hijos de una prostituta, Belinda López de Castañeda, y teniendo una infancia infeliz por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de una figura paternal. Su padre, Megdardo Reyes, fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento. A los 9 años, fue expulsado de su casa cuando su madre lo sorprendió intentando violar a una de sus hermanas. Antes de que su madre lo sacara de la casa, le habría quemado las plantas de los pies con una vela. Se convirtió en un vagabundo por las calles de Bogotá. Fue violado constantemente por los hombres que supuestamente quisieron ayudarlo, y tuvo que aprender a sobrevivir. Peleaba con cuchillos, fumaba pasta básica de cocaína, robó en viviendas y buscó comida en la basura. A los 12 años, Pedro creyó encontrar una salida cuando fue adoptado por una pareja de estadounidenses. Estaba sociabilizando con su familia y sus nuevos amigos, pero un profesor de la escuela lo violó y decidió regresar a las calles. Se prometió a sí mismo que no regresaría nunca más a una casa adoptiva y volvió a delinquir. En 1969 cometió un delito de robo de accesorios que lo llevó a la cárcel, por lo que fue condenado a 7 años de prisión. En la cárcel, se convirtió en un juguete sexual de los presos, pero se cansó de la situación y degolló a sus agresores, dándose cuenta del placer que le causaba asesinar. En 1978, salió de la cárcel y viajó a Perú, donde secuestró y violó en Ayacucho a al menos 100 niñas. Elegía a las niñas andinas, Que tuvieran los ojos más inocentes. Allí aprendió que la clave estaba en el constante movimiento y entre zonas rurales. Se acercaba a las tribus aborígenes, seleccionaba a las niñas y les ofrecía regalos o trabajos para apartarlas de las zonas pobladas. Una vez que estaban fuera de los parajes desolados, las violaba, estrangulaba y las mataba. Posteriormente, eyaculaba dentro de ellas. Allí mismo un grupo de indígenas lo capturó y entregó a las autoridades judiciales antes de enterrarlo vivo. El gobierno de Perú lo deportó a Ecuador. El Monstruo de los Andes declaró que sus víctimas eran niñas indígenas y no blancas, Porque sus padres las vigilaban demasiado. Además, Alonso López confesaría que durante esos años violó y asesinó en Perú a al menos 100 niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 12 años. Las búsquedas continuaron en Ecuador para dar con el homicida, pero las pistas eran inconclusas y se estrellaban con un sinfín de dudas. Hasta que el Monstruo de los Andes cometió un error cuando quiso raptar a una niña de nombre Marie en un supermercado. Durante los días del desbordamiento, fue atacada una mujer llamada Carvina Poveda y su hija de 12 años. Ante los gritos de la madre, los transeúntes y comerciantes asistieron a la agresión y capturaron a Pedro Alonso López, que después confesó ante un sacerdote que fue el responsable de la violación y el asesinato de las niñas cuyos cuerpos fueron encontrados en un desbordamiento, así como de incontables casos en Colombia, Perú y el resto de Ecuador. Fue capturado, pero no quiso confesar los delitos.
Él era el culpable, pero mantuvo la boca cerrada por varios días. Los investigadores revisaron el caso para encontrar una salida y se encontraron con la fe católica que profesaba con mucho ahínco. La única solución fue el conversar con el sacerdote Córdoba Gudino, allí, frente a él como un confesionario en la iglesia. Le confesó todo. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándolo. Primero violaba a las niñas, luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque, en ese instante, la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara. Dijo el cura, quien no salía de su asombro. Pedro Alonso López aseguró que había matado mínimo a más de 100 víctimas por cada país. Esto incluye Perú, Ecuador y Colombia, así como un total de 300 niñas muertas. Pedro Alonso López estuvo preso en Ecuador, donde lo condenaron a la que en ese entonces era la pena máxima, 16 años. En 1994 fue extraditado a Colombia, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. En 1998 fue declarado sano y fue liberado. Entre las confesiones del monstruo de los Andes, él cuenta que las niñas que asesinó Prefería a las ecuatorianas, porque eran más confiadas e inocentes. pues no sospechaban nada de él. El asesino también confesó que enterraba a sus víctimas en grupos de 3 o 4 para poder visitarlas después. Para él, las niñas que violaba y asesinaba a sangre fría eran como sus muñecas, con las que incluso conversaba, pero al darse cuenta de que ellas no se movían, menciona: Me aburría e iba a buscar a nuevas niñas. El monstruo de los Andes es considerado el más agresivo depredador sexual de niños en el mundo contemporáneo y el mayor asesino en serie de la historia reciente. Sus métodos consisten en acechar a la víctima de forma metódica, disimular sus intenciones de forma inexpresiva, depredar bajo móviles sexuales y conectar el daño provocado con un deseo de reparación y venganza. La última vez que se le vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Al momento, no se sabe su paradero actual, aunque durante su detención, un grupo de padres de víctimas habría manifestado hacer justicia por cuenta propia. Así, Alfonso López salía nuevamente en libertad, aunque también se presume que fue ejecutado ilegalmente. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre está segura de que sigue vivo, pues según comenta: Sé que no ha muerto. Otros familiares míos se me han aparecido de forma presencial después de que falleciesen, pero él no. Sé que sigue allí en alguna parte. Se estima que mató y violó a un poco más de 350 niñas, pero no hay un número exacto para las víctimas que fueron atacadas por este psicópata. La Interpol sigue buscando a quien sería el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas, superando incluso a Harold Shipman, el afable médico inglés que mató a 235 personas. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte a nuestro canal para escuchar más de nuestro contenido. Mi nombre es Ricardo Jaramillo y te espero ansioso en nuestra próxima edición. Muchas gracias y hasta la próxima.